primeramente, antes de hablar la palabra de Dios, porque la palabra es santa, vamos a hacer una oración. Puede cerrar sus ojos donde está, inclinar su rostro, como usted guste. Oh Señor, Creador del cielo y de la tierra y de nosotros también. Señor, en esta hora te pedimos y te rogamos en Cristo Jesús, Señor, que tu palabra sea escuchada, Señor, y solamente tu palabra. Que no le pongamos ni le quitamos a tu palabra, porque eso sería pecado y sería, Señor, hablar tu palabra incorrectamente, infielmente. Pero, Señor, te doy gracias por los muchachos del campo, Señor, porque yo sé que estuvo bajo tu voluntad que ellos vinieran a este país para trabajar, para mejorar sus vidas, Señor, y aún ayudar a sus familiares. Porque sabemos que en México, Señor, hay pobreza, hay tanta necesidad, pero este país es próspero. Señor, gracias por ellos y porque me has permitido venir a este lugar para compartir tu palabra, Señor. Y abre sus corazones, abre sus oídos ellos, y que ellos se enfoquen en lo que voy a leerles y no se enfoquen en mí. Porque yo, Señor, yo soy imperfecto, soy un pecador, que me equivoco día con día. Y que ellos no me miren a mí, Señor, como mejores que ellos, sino que hazles ver y escuchar tu palabra solamente. Oh Señor, por favor, que tu nombre sea exaltado y puesto muy en alto en esta hora y no el hombre. Oh Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, bien sabemos que ustedes se benefician de la ayuda de la inmigración porque a ustedes les han dado visa. Sabemos, yo también sé que quizás los de la clínica de la cosecha quizás han venido aquí para traerles camisetas, cosas que ustedes necesitan. Se benefician de eso. Pero, ¿qué puede ser más importante para ustedes que escuchar la palabra de Dios? Eso es lo que debe ser lo más importante para ustedes, escuchar la palabra del Dios, quien los creó a ustedes, quien les ha dado la vida, quien los ha formado y les ha dado salud. ¿Qué más importante puede ser más que esto? Yo sé que tienen familias, sus esposas, sus hijos, sí, pero para poder nosotros seguir hacia adelante y poder conocer a Dios, debemos de escuchar su palabra. Pero les voy a leer en la carta a los Romanos, y voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que por cuanto todos pecaron. Y cuando él dice eso, se refiere a que todos hemos pecado, porque todos hemos engendrado el pecado original. ¿De quién? ¿Quién pecó primero? Después de que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿saben quién pecó? Adán y Eva. Eva pecó primero, pero después ella le dio a comer a Adán. Pero después de eso Dios le dijo: ¿qué has hecho? Él le preguntó a Adán y no a Eva, porque Adán era el responsable. Tanto como Adán es responsable, ustedes como varones son responsables del bien espiritual de sus esposas, de sus hijas, de sus hijos. Así como lo fue Adán, ustedes son responsables. Ustedes son responsables para ver si van a guiar a su familia en los caminos del Señor o en los caminos de este mundo. Porque todo lo de esta tierra es perecedero. Todo esto se va a acabar. Todo esto material que el ser humano ha creado se acabará. Y lo espiritual permanece para siempre. Pero dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que han pecado, significa todo el ser humano ha pecado. Dice que estamos muy lejos de la gloria de Dios. Y un ejemplo, un niño de 2, 3, 4, 5 años, ¿quién le tiene que enseñar a mentir? Nadie. Un niño, cuando juega con otro niño y ese niño le arrebata el juguete, ese niño, ¿qué es lo que va a hacer? Quizás le pega en la mano o lo empuja. ¿Por qué? Porque ese niño es egoísta, no quiere prestar su juguete. Entonces no tenemos nosotros que enseñarle a un niño cómo mentir, a cómo ser rebelde, a cómo ser desobediente, porque eso ya está en él. El pecado es pecado, la maldad es maldad.
Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, me incluyo yo, hemos pecado con las palabras que decimos, con los pensamientos, con las intenciones también. Y tal vez ustedes dirán: yo no he pecado. Quizás se han dicho: yo he dicho una mentira piadosa, pero no he robado un banco, no he secuestrado a nadie, no he matado literalmente. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 5:21. Dice lo siguiente, en Mateo 5:21. Dice Jesucristo: oísteis que fue dicho a los antiguos. Y aquí él se refiere al Antiguo Testamento. Dice: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es lo que el sexto mandamiento dice: no matarás. Pero Jesucristo sigue diciendo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o su prójimo, dice, será culpable de juicio. ¿Quién de aquí no se ha enojado con alguien? ¿Quién de aquí no ha sentido rencor, odio contra su prójimo? Todos los hemos hecho. Cuando nos ofenden, ¿qué es lo que nosotros decimos? Los defendemos y maldecimos a tal persona. Y le deseamos un mal en nuestro corazón. Y sigue diciendo ahí Jesucristo: será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, y esa palabra significa estúpido, imbécil o ignorante, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo está diciendo que cuando nosotros odiamos o sentimos rencor en contra de alguien, o nos enojamos en una forma en pecar, dice que ya somos homicidas de corazón. Estamos matando al ser humano, a quien fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Estamos nosotros asesinando a esa persona literalmente, digamos, no literalmente, pero en nuestro corazón. Levante la mano quien de aquí ha sentido rencor o enojo o odio en contra de alguien. Yo lo he hecho. Todos. Correcto. Todos los hemos hecho. Entonces, Jesucristo dice: hemos quebrantado este mandamiento, el no matarás. Ahora, sigue diciendo ahí en el versículo 23, también dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? ¿Qué es adulterio? ¿Alguien sabe? Adulterio es cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer casada, o viceversa. Entonces, si tú no has hecho eso, te felicito. Pero vamos a ver qué sigue diciendo Jesucristo. Él dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién de aquí no ha visto una mujer por la calle y dice: wow, esa mujer está hermosa? Y nos imaginamos cosas obscenas en nuestra mente y nos hacemos imágenes perversas. Jesucristo dice: aquel que ha mirado a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces hemos quebrantado el séptimo mandamiento, que dice la palabra de Dios: no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí no ha visto a alguien con lujuria? Todos. Todos lo hemos hecho. Entonces hemos quebrantado ¿cuántos mandamientos de Dios? Dios dejó 10 mandamientos y hemos quebrantado, hemos visto 2 mandamientos. Y ahora vamos a ver otro mandamiento en Éxodo 20. Otro mandamiento dice, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí ha honrado a padre y a madre al 100%? Nadie. Hemos desobedecido, los hemos deshonrado. Yo lo he hecho cuando yo era joven. Cuando yo parrandeaba, me iba a los clubs, todo eso, y me decían: te quiero a la casa de regreso a las 10 de la noche. ¿Saben a qué hora yo regresaba? A las 7, 8 de la mañana. Todo drogado, desvelado. Entonces eso es desobedecer a padre y a madre. Cuando nos ponen reglas en casa y desobedecemos, eso es quebrantar lo que Dios dice en este mandamiento. ¿Quién de aquí ha cumplido con este mandamiento? Quizás algunos, pero muchos no. Otro mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué es algo que es falso?
es mentira. Dios nos está diciendo en el 9º mandamiento, dice, no dirás mentira, no hablarás falso testimonio. ¿Quién de aquí no ha dicho una mentira? Todos hemos mentido. Todos nos hemos mentido, quizás cuando hemos hecho algo y mentimos para librarnos y salir con las manos limpias, y quizás le echamos la culpa a alguien más. Eso es mentir, eso es pecado. Entonces ahora sí pueden ver por qué dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos quebrantado parte de los 10 mandamientos, querramos o no. Y aquel que diga, dice la palabra, aquel que dice que no ha mentido o no tiene mentira, le es mentiroso. El que diga que no ha pecado en contra de los mandamientos de Dios es un mentiroso. Y se quiere autojustificar para él seguir practicando lo malo. Ahora bien, según la palabra de Dios, ¿somos culpables o inocentes? Según lo que leímos, ¿somos culpables o inocentes? ¿Qué merecemos, cielo o infierno? Un ejemplo, si alguien que mató a una familia entera va ante una corte y se presenta ante un juez, y ese juez deja ir a esa persona, ¿ustedes qué dirán de ese juez? ¿Que es justo o injusto? ¿Injusto? Bueno, Dios es igual. ¿Quién puede ser más mejor o más justo que Dios? Si somos culpables y hemos quebrantado parte de los 10 mandamientos de Dios, somos culpables y merecemos ¿qué? Merecemos castigo. Merecemos infierno porque hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Mis amados, esa es la mala noticia. Dice en Números 14, escuchen con atención lo que dice Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Sigue diciendo ahí, porque perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice que Dios, el creador del universo, de la tierra, dice que Él no tendrá por inocente a aquel que ha quebrantado su ley, aquel que ha pecado en contra de su prójimo, aquel que ha mentido, aquel que ha robado, aquel que ha mirado a una mujer con lujuria. Dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios que muchos quizás solamente creen en un Dios de amor. Es un Dios que juzgará a vivos y a muertos. Mis amados, escuchen. Ese es el Dios de la Biblia. La Biblia también dice que en el día del juicio tú y yo seremos juzgados. Es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9 dice lo siguiente. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, después de esto el juicio. Lo que dice el autor de Hebreos dice que cuando el ser humano muera, de inmediato vendrá ¿qué? El juicio. Eso te debe de causar terror y preocupación por tu alma. Porque ese día, querramos o no, creamos en Dios o no, el día del juicio vendrá. Esta es, mi amado, la mala noticia. Eso es lo que muchos desprecian. Tú y yo hemos pecado, hemos quebrantado los mandamientos de Dios y merecemos infierno por tan pecadores que somos. Pero hay una buena noticia. Que alguien puro, perfecto, santo, sin pecado vino a cumplir la ley. Y no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley que Dios le dio a su pueblo. Alguien vino a cumplir esa ley para después morir como un vil pecador en nuestro lugar. ¿Saben a quién me refiero? ¿A quién me refiero? Alguien que nació de María la Virgen. Alguien que nació en un pesebre. Jesucristo. Jesucristo vino y es Dios, fue Dios mismo encarnado. Pero Él vino para cumplir el plan redentor de Dios, que es
salvar a pecadores. Ese fue el propósito, el plan o el motivo por el cual Dios envió a su Hijo amado para morir por pecadores. Para que si nosotros que estamos enemistados con Dios y estamos bajo el juicio de Dios, Cristo vino a pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Juan 3:16 dice lo siguiente. Quizás ustedes han escuchado este versículo tan famoso. ¿Quién de aquí lo ha escuchado? Juan 3:16. Porque de tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo Dios al favor del pecador. Eso es lo que hizo Dios a nuestro favor, del ser humano. Aquel que está destituido de su gloria, muy lejos de Él, apartado de sus caminos y sus mandamientos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. Él dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y por qué creen ustedes que Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar? Porque ya estamos condenados. Estamos condenados al castigo eterno. Alguien que está en peligro y alguien es enviado para salvarlo, es porque está en peligro y necesita de un Salvador. Eso es lo que Dios miró, que la humanidad estamos muy lejos de Él y estamos perdidos. Pero sigue diciendo ahí el 18, el que en Él cree no es condenado. Aquel que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquel que no ha creído, aquel que no ha conocido quién es Cristo y no ha puesto su fe y su confianza en Él, dice, ya todavía está bajo condenación. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí se refiere a cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, que Él decía que Él era el Hijo de Dios y que Él venía a salvar al mundo. Esos hombres a quienes Cristo les predicaba, esos hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado que a la luz. Y esa luz era Cristo, quien vino a resplandecer, a brillar entre la maldad. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus prácticas, su pecado, su maldad eran malas. Y dice el 36 ahí de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquel que no ha creído en Jesucristo, aquel que no se ha arrepentido de su pecado, de su maldad, dice que la ira de Dios está sobre él todavía, permanece sobre él porque está bajo condenación. Pero lo que Jesucristo hizo fue algo sorprendente. Pregunta, si ustedes saben que digamos, si violé a una muchachita, ¿ustedes darían a un hijo para que yo no fuera a la cárcel? Si saben que yo violé a una muchachita y que a usted le dijeran, mira, dale al juez a tu hijo o a tu hija para que él sea libre, ¿quién haría eso? Nadie. Bueno, Dios envió a su Hijo perfecto para que nosotros pudiésemos creer solamente en Él y ser salvos. La salvación, mi amado, es gratuita. Y la religión te dice o te enseña que tienes que hacer obras, obra tras obra tras obra para salvarte, y no es así. Lo que yo te estoy anunciando es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo no dijo tal religión, un pastor, un sacerdote,
Alguien, no dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que Jesucristo dijo. Gálatas 3:18 dice, 13 dice lo siguiente. Gálatas 3:13. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesucristo. Ya voy a terminar, permítame. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque tú y yo no podíamos cumplir la ley. Como vimos, los 10 mandamientos no podemos cumplirlos. Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para abrogar o cancelar la ley. Sino que Él tuvo que venir a cumplir esa ley y después Él tuvo que morir como un vil pecador, como siendo un vil asesino, un violador, un ratero, un mentiroso, cuando nunca lo fue. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, la gente lo miraban como es un pecador, es un maldito. Pero Él nunca pecó. Nunca pecó. Él fue el sacrificio perfecto que Dios preparó para la humanidad, para que a través de Él, nosotros, si creemos en Él, pudiésemos ser salvos de la ira de Dios. Romanos 5:8 también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se imaginan? Pablo les habla aquí a los creyentes de Roma, que ese gran amor de Dios era mucho más que el pecado del ser humano para salvarlo. Primera carta de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí lo que está diciendo es que Cristo murió solamente una vez, mi amado, por los pecados. Dice el justo por los injustos. ¿Qué es alguien justo? Alguien recto, alguien intachable, alguien en quien no se le puede hallar ni una falla. Dice el justo por los injustos. ¿Quién de aquí es injusto? Yo soy injusto. Soy pecador. No soy perfecto. Pero vamos a ver ya lo último que voy a leer en Isaías 53. Vamos a ver cómo es que describe el siervo sufriente Isaías. Aquí describe el sufrimiento de Cristo. Isaías 53 dice, despreciado y desechado. ¿Qué han visto en la película de la Pasión de Cristo? ¿Nadie la ha visto? Se la recomiendo. Fue hecha por Mel Gibson. Creo que fue como en el 2003, 2004, pero busquen la Pasión de Cristo y miren la película. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí habla de Jesucristo, que Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí no habla de una enfermedad de dolor de cabeza, el cáncer, el diabetes. Aquí está hablando de una enfermedad espiritual, que es el pecado. Y sigue diciendo el profeta Isaías, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí claramente dice que Dios el Padre tuvo que abatir y herir al Hijo. Dios tuvo que traer su ira sobre Él en esa cruz del Calvario, porque ahí Cristo tomó nuestro lugar. Él tuvo que morir. Cristo lo hizo. Y sigue diciendo ahí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo quedó, dice la palabra, como irreconocible. De tanto que lo golpearon, Jesucristo
Dice que fue como algo que tú y yo no podíamos soportar, ver. Y dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos hemos descarriado. Cada quien va por su camino. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados fueron sobre Cristo. Nuestros adulterios, nuestras mentiras, nuestra lujuria, nuestras imperfecciones fueron sobre Cristo al momento de Él ser crucificado y al momento de morir. Se dice que Jesucristo sufrió el mismo infierno en la cruz. Ahora, pero ya te presenté la mala noticia y la buena noticia. Es como cuando tú vas al doctor y quizás sientes que te rompiste un brazo o algo así, te hacen un rayo X y te dicen, bueno, no fue eso, no fue algo de gravedad, pero te vamos a dar terapia. Esa es la buena noticia, ¿no? Bueno, el Evangelio es lo mismo. Yo te presento la mala noticia y después la buena, pero tú ¿qué debes de hacer, mi amado? Tú debes de reconocer tu pecado y tu maldad y debes de pedirle a Dios perdón por tus pecados, y tiene que haber un arrepentimiento genuino por tus pecados. Debe de haber arrepentimiento y creer solamente en Jesucristo, que Jesucristo vino, murió, pero Él al tercer día, Jesucristo resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. ¿Quién ha escuchado esa frase? A la diestra del Padre. Jesucristo venció a Satanás, la muerte y el pecado con poder. Eso es el Evangelio, eso es lo que yo te traigo. Quizás no te apeteció mucho porque hablé del pecado, de la maldad, pero esto es el Evangelio, mis amados. Y muchas personas lo desprecian, ¿por qué? Porque la palabra de Dios confronta nuestro pecado, confronta nuestra mentira, confronta nuestro adulterio, nuestra fornicación espiritual. Pero cree solamente en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta hora, en el amor del Señor, te pido que te arrepientas de tu pecado. Y yo no soy mejor que tú, quizá yo soy peor que tú, pero cree solamente en Cristo. La religión te dice haz. La palabra de Dios te dice arrepiéntete y cree solamente, y la salvación es gratuita. Hay muchas congregaciones, muchos pastores que dicen tienes que dar tu diezmo, si no lo das te vas a ir al infierno. Eso es falso. Cuando tú escuches eso, corre de esos lugares, corre de esas personas, porque la salvación es gratuita. La gracia de Dios es algo inmerecido. Merecemos el infierno, pero Dios es tan misericordioso que nos tiene con vida. Así que pon tu confianza y tu fe solamente en Jesucristo para la salvación de tu alma. Vamos a orar rápidamente. Señor, te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra, por tu evangelio, por Cristo, y gracias por esos muchachos, Señor, que escucharon el evangelio, Señor. Quizás nunca lo habían escuchado, pero Señor, seas tú obrando sus corazones y sálvalos. Oh, Señor, que tu gracia venga sobre ellos y que ellos puedan algún día, Señor, heredar la vida eterna, Señor, y gozarse ahí juntamente con Cristo en tu reino. Señor, gracias por ellos y pido que los cuides, que los guardes, que los protejas de todo mal, de toda enfermedad, Señor, y que ellos te puedan conocer y que ellos tengan esa sed y esa hambre como lo tienen por la comida sólida, que lo tengan por tu palabra, Señor. Que eso debe de ser lo más importante en sus vidas. Señor, gracias. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.